Hola chicos, seguimos con Baltasar Gracián en el número 50 de literatura española. Tiene dos grandes grupos, bueno, realmente tiene todas sus obras metidas en uno, y por otra parte, su gran obra, El Criticón. Para toda la primera obra utiliza el tratado, la disertación, lo más parecido al ensayo, teniendo en cuenta también otras líneas docentes como podía ser el sermón o homilía, la carta, el género epistolar, la recopilación de máximas breves, tipo breviario o manual. Y cuando llega ya a sus 50 y tantos años y quiere, digamos, hacer su obra maestra, que la estará haciendo durante 7 años, El Criticón, cambia de género y se va a la novela. Quizás espoleado por el éxito que había tenido El Quijote y también la picaresca en forma de novela. Sus obras menores están dedicadas un poco a los arquetipos o prototipos humanos, y así dedica su obra de juventud al héroe, que llama él, otras al político y otro el discreto. Prototipos humanos: el héroe, el político, el discreto. En el héroe establece las normas para que el hombre, pueda soportar todas las adversidades, triunfar contra todas las adversidades. En el político no generaliza tanto y se atiene a recorrer la vida de un político paisano suyo, aragonés. Quizás, y esto la historia se lo ha reconocido también, el mejor político que hemos tenido en la historia de España, Fernando el Católico, el esposo de Isabel la Católica, rey católico. Pues él dedica todo esto a Fernando el Católico. Pero al hacer la semblanza y el espíritu de Fernando el Católico, al que muchas veces la historia le ha puesto como el perfecto príncipe de Maquiavelo, pues él no. Él le concede una altura superior, como Quevedo, en el antimaquiavelismo, aunque por otra parte lo de engañar estaba perfecto, pero aspira también a que el grado mejor de gobierno no es el impuesto por los hombres, sino el que el mismo Dios sería capaz de hacer en la tierra, la teocracia. Y en el discreto insiste sobre las cualidades del hombre superior ligado a un ambiente cortesano, de corte, como moverse en la corte, que él la conocía porque la había vivido en Madrid. Otra obrita menor, u obra, son la agudeza y arte de ingenio. Agudeza y arte de ingenio, que por el título parece que sea una obra formal sobre el estilo literario que a él le merece la pena, que él entiende por bueno. Y lo hace
precisamente de forma práctica, cogiendo una antología o selección de poetas españoles y extranjeros, en los que va llevando, digamos, el agua a su molino, diciendo, ¿veis? La agudeza, el ingenio, la forma literaria que yo propongo es la que estos utilizaron y por eso triunfaron. Otra, el oráculo manual. Oráculo es esa persona que es capaz de decirte, mediante frases cortas, cómo proceder, porque parece que conozca el futuro, el oráculo, qué es lo que había que hacer ante un futuro inmediato. Y manual, porque lo hace en forma de breves sentencias que puede estar hojeado constantemente e indistintamente en cualquier página, como un manual, un libro de mano, que no es un libro para leer de principio a fin, sino que puede ser leído en cualquier punto. 300 máximas de filosofía práctica. Sus consejos se pueden reducir en lo siguiente. Sé prudente y no hagas mucho caso de las experiencias. Pues si nos quita las experiencias. Descubre el alma ajena para el ataque y oculta la tuya para la defensa. Piensa que la vida es una perpetua lucha en la que incluso a veces vale más una retirada a tiempo que una brillante victoria. Un libro de meditaciones. El comulgatorio. El sacramento de la comunión, de la Eucaristía. Entonces él hace ahí unos 50 sermones, meditaciones, para prepararse al sacramento de la comunión. Este libro fue el único que dijo, este lo firmo yo. Este no me van a decir nada en mi congregación religiosa. El único que firmó. El hecho de firmar todos los demás libros con otros nombres le trajo problemas también, sobre todo a los posteriores recopiladores de la obra de Gracián, que acabaron pensando, bueno, pero es que esto será suyo, no será suyo. Menos mal que luego unos estudios críticos que suelen hacer muy estrictos y por personas muy estudiosas han dejado las cosas claras de lo que era suyo y de lo que no era suyo. Su obra máxima, El Criticón. Fíjate que es una novela alegórica. Los nombres de sus personajes: Critilo, bueno, el Criticón. No vamos a hablar de una obra cualquiera. Hay quien opina que es equiparable, como mínimo para estar al lado del mismísimo Quijote, de la mismísima Celestina, ser una de las más importantes novelas de la literatura castellana y de la literatura mundial. El Criticón, de Baltasar Gracián. Trata de un chico a que él pone Critilo. Fíjate en las 4 primeras letras: Crit, crítica, Critilo, el título, el Criticón, y le llama Critilo. Es un náufrago. Quiere prescindir de su pasado. Dice, le hago náufrago. Le hago llegar a una isla, la isla de Santa Elena, y allí descubre entre la espesura del bosque a Andrenio,
criado entre las ferias, perdón, entre las fieras, que significa sin vicios sociales, sin archivos impresos que condicionen su proceder, más que lo que Critilo le vaya diciendo. Entonces, Critilo adquiere la responsabilidad de ir conduciendo a Andrenio en su periplo. Y digo su periplo porque la novela es una novela de corte bizantino, que recordarás que son esas llenas de aventuras, buscando una tierra. Les pasea por España, les pasea por Francia y por Italia. Van en busca del país Felicinia, feliz, país de la felicidad, que es lo que todos buscamos en esta vida. Andrenio le ha puesto André, Andros, significa hombre. Critilo, el criticón. La razón, conduciendo a un hombre hacia la felicidad. Pero resulta que nunca llegan a Felicinia. Pero sí llegan a otro destino, a otra isla. La isla de la inmortalidad. Mediante la fama. En Critilo, él representa la cultura, conjunto de conocimientos humanos que nos sirven para vivir. Y en Andrenio, la naturaleza, instintos, apetencias, sentimientos. La naturaleza, Critilo la ve imperfecta y le salva de los peligros del mundo, conduciéndole primero hacia Felicinia, pero no llega, pero sí a la inmortalidad. Le va pasando por una serie de lugares todos alegóricos. La entrada del mundo, la fuente de los engaños, el palacio de Virtelia, Virtus, de la virtud, el yerno de Hipocrinda, de los hipócritas, la cueva de la nada, etc. Los distintos acontecimientos, todo lo que sucede, son un pretexto para que el autor, Gracián, exponga, valiéndose siempre de agudas sátiras, críticas al sistema, su concepto negativo del mundo y su confianza optimista en las posibilidades del hombre que se ayuda de su inteligencia y de su bondad. Su inteligencia y su bondad. Fíjate que en ningún momento recurre a la religión. Y esto fue lo que más exacerbó los ánimos de sus correligionarios jesuitas. Que considerase todo el entramado humano y social sin meter para nada a la religión. No lo aguantaron. Le castigaron. A pan y agua. Dice, el criticón interesa no solo por su densidad ideológica, sino porque el estilo de Gracián alcanza unos efectos realmente brillantes. Cuando habla de la rueda del tiempo, el gran teatro del universo, grandiosos símbolos, la muerte, personificaciones, llega a personificar, es decir, a hacer personas, a
figuras tal o entes tal como el diptongo. Y el diptongo habla. El ablativo absoluto, que es un caso gramatical, y lo convierte en persona. El paréntesis lo personifica. Y apenas hay ninguna figura, como él hace Virtelia, Falsirena, Falimundo, Momo, que no tenga un doble sentido. Y el humorista, que se había destacado ya en obras anteriores, aquí llega al nivel de genial humorista. De forma que ya te he dicho, está considerada como una de las más geniales producciones de la literatura española. Mira, te voy a leer una parte de este criticón, del criticón. Hablando, Andrenio le dice, en su ignorancia y curiosidad, le dice a Critilo, ¿cuántas cifras habrá en el mundo? Expresiones que se comprenden conociendo una clave para descifrarlas. A esto llamaban cifras, que solo puedes descubrir su significado si sabes la clave. Es decir, ¿cuántas claves hay para interpretar las cosas? Pregunta Andrenio. Y él dice, Critilo le dice, infinitas y muy dificultosas de conocer. Mas yo prometo declararos algunas, digo las corrientes, que todas sería imposible. La más universal entre ellas, y que ahorca medio mundo, es el etcétera. Fíjate qué clave, etcétera. Ya la he oído usar algunas veces, dijo Andrenio, pero nunca había reparado como ahora, ni me daba por entendido. O que dice mucho y se explica poco. El etcétera. Dice mucho y se explica poco. ¿No habéis visto estar hablando dos y pasar otro? ¿Quién es aquel? ¿Quién? Fulano. No lo entiendo. Oh, válgame Dios, dice el otro. Aquel que... etcétera. ¿Y aquella otra quién es? ¿Qué? ¿No la conocéis? Aquella es la que... etcétera. Sí, ya doy en la cuenta. Aquel es cuya hermana... etcétera. No digas más, que ya estoy al cabo. Pues eso es el etcétera. Enfádase uno con otro y dícele, quite allá, que es un... etcétera. Váyase para una... etcétera. Entiéndase 1000 cosas con ellas, y todas notables. Reparad en aquel monstruo casado con aquel ángel. ¿Pensaréis que es su marido? Pues ¿qué había de ser? ¡Oh, qué lindo! Sabed que no lo es. ¿Pues qué? No se puede decir. Es un... etcétera. Otro episodio. La suegra de la vida. Y cuando dice suegra, vamos a ver qué entiende él por suegra. Muere... Aquí hay un pensamiento que siempre me ha gustado a mí, personalmente. Dice, muere el hombre cuando había de comenzar a vivir. Cuando más persona, cuando ya sabio y prudente, lleno de noticias y experiencia, sazonado y hecho, colmado de perfecciones, cuando era de más utilidad y autoridad a su casa y a su patria. Vamos, chicos, esto es un elogio a la vejez.
Por eso me debe gustar. Así que nace bestia y muere muy persona. Pero no se ha de decir que murió ahora, sino que acabó de morir cuando no es otro el vivir que ir cada día muriendo. La frase que ya vimos en Quevedo. Oh ley, por todas terrible la de la muerte, única en no tener excepción, en no privilegiar a nadie, y debiera a los grandes hombres, es decir, debiera privilegiar a los grandes hombres, a los eminentes sujetos, a los perfectos príncipes, a los consumados varones, con quien muere, al morir ellos, muere la virtud, la prudencia, la valentía, el saber y tal vez toda una ciudad, un reino entero. Este señor aboga por la gerontocracia, el gobierno de los mayores, de los abuelos, de los que se supone que saben más. Sigo. Claro, que tú, cuando ves ahora que tu abuelo le tienes que decir cómo manejar el móvil, deduces rápidamente que es que no sabe nada. Los mayores no saben nada. Pues no, no es así. Hay otro tipo de conocimientos que sirven para vivir tanto o más que los móviles, aunque no lo parezca. Estos señores eternos debieran ser los ínclitos héroes, los varones famosos, que les costó tanto el llegar a aquel cenit de su grandeza, pero sucede tan al contrario, que los que importan menos viven más, y los que mucho valen viven menos. Como dice alguno, dice, siempre se mueren los mejores, siempre se mueren antes los buenos. Son eternos los que no merecían vivir un día, y los insignes varones, momentáneos, pasaron como lúcidos cometas, como estrellas fugaz. Volvieron ya a su posada, llamada el mesón de la vida. Fíjate, toda la novela, este tipo alegórico. Una posada, el mesón de la vida. Recibióles con lisonjero agasajo su agradable huéspeda, mostrándose muy cuidadosa en su asistencia y regalo. Convidólos a la cena diciendo: aunque no se vive para comer, se come para vivir. Juego de palabras. Ingenio. Cerróse la noche y trataron ellos de cerrar los ojos, pasando a ciegas y a oscuras la mitad de la vida. Fíjate que dice del sueño, que es pasar a oscuras y a ciegas la mitad de la vida. Y si dicen que el sueño es un ensayo de la muerte, yo digo que no es sino un olvido de ella. Es decir, mientras sueñas, no piensas en la muerte. Mientras duermes. De repente, se hizo bien de sentir un horrible sonido, un espantoso estruendo, como de muchas campanas que doblaban el espanto. Correspondíale otro lastimero ruido de suspiros y lamentos. Quisieron nuestros peregrinos, Critilo y Andrenio, echar a huir y meterse en salvo, mas no pudieron, porque ya comenzaban a entrar de dos en dos, funestos enlutados, con sus capuces tendidos, que no se les divisaba el gesto. Traían antorchas amarillas en la mano, no tanto para alumbrar los muertos, cuanto para dar luz de desengaño a los vivos que la han bien menester. Retiráronse a un rincón los espantados peregrinos sin osar hablar palabra, con que dieron más lugar a la atención para ver lo que pasaba y oír lo que decían, aunque muy bajo, dos de aquellos enlutados que les cayeron más cerca. ¡Qué brava fiereza!, decía uno, la de esta cruel tirana. Al fin, hembra, que todos los mayores malos, que todos los mayores males lo son. ¡Qué misóginos! Como Quevedo. Fíjate, dice que la muerte es hembra, dice que todos los males lo son. La hambre, la guerra, la peste, las arpías, las sirenas, las furias y las parcas. Bástale, dijo el otro, ser peor que cuñada. O sea, esta mujer es peor que cuñada.
peor que madrastra, pues suegra de la vida. ¿Qué otro puede ser la muerte? Mas al nombrarla, ella, como tan ruin, acudió enseguida. Comenzaron a entrar los de su séquito, que es grande, unos que la preceden y otros que la siguen. Andrenio se fue acercando a uno de ellos que le pareció de mejor humor y de mejor gusto. «Señor mío», le dijo, «qué buena gente es esta». Miróselo él y viéndole algo encogido, le dijo: «Acaba ya de desenvolverte, que aun en el palacio de la muerte no conviene ser el mozo vergonzoso. Más vale tener un punto y aun dos de entrometido. Sabrás que este es el cortejo de la reina de todo el mundo, mi señora la muerte, que allí cerca viene. Nosotros somos sus más crueles verdugos». Entró finalmente la tan temida reina, ostentando aquel su tan extraño aspecto a media cara, de tal suerte que era de flores la una mitad y la otra de espinas, la una de carne blanda y la otra de huesos, muy colorada aquella y fresca, que parecía de cosas entreveradas de jazmines, muy seca y muy marchita esta, con tal variedad que al punto la vieron. Dijo Andrenio: «¡Qué cosa tan fea!» Y Critilo: «¡Qué cosa tan bella!» «¡Qué monstruo! ¡Qué prodigio! De negro viene vestida, no, sino de verde. Ella parece madrastra, no, sino esposa. ¡Qué desapacible! ¡Qué agradable! ¡Qué pobre! ¡Qué rica! ¡Qué triste! ¡Qué risueña!» «Es», dijo el ministro que estaba en medio de ambos, «que la miráis por diferentes lados, y así hace diferentes visos, causando diferentes efectos y afectos. Cada día sucede lo mismo, que a los ricos les parece intolerable la muerte, y a los pobres llevadera. Para los buenos viene vestida de verde, y para los malos de negro. Para los poderosos no hay cosa más triste, ni para los desdichados más alegre. ¿No habéis visto tal vez un modo de pinturas que si las miráis por un lado os parece un ángel y si por el otro un demonio? Pues así es la muerte. Haceroseis a su mala cara dentro de un breve rato, que la más mala no espanta en haciéndose a ella, vamos, que a todo te acostumbras». «Muchos años serán menester», replicó Andrenio. Sentóse ya en aquel trono de cadáveres, en una silla de costillas mondas, con brazos de canillas secas y descarnadas, sitial de esqueletos y por cojines calaveras, bajo un deslucido dosel de 3 o 4 mortajas, con goteras de lágrimas y randas al aire de suspiros, como triunfando de soberanías, de bellezas, de valentías, de riquezas, de discreciones y de todo cuanto vale y se estima. Luego estuvo de asiento, es decir, cuando ya estuvo sentada, trató de tomar residencia a sus ministros, llamarles a capítulo, a examen, comenzando por el valido. El valido es el más próximo, el ministro plenipotenciario de un rey o de una reina. Y cuando la imaginaron terrible fiera, horrenda y espantosa, al fin de residencia, es decir, cuando ya les hubo interrogado, la experimentaron al revés, gustosa, placentera y entretenida y muy de recreo. Bueno, esta es la narrativa, todo tipo alegórica, ya lo veis, en que Critilo y Andrenio van desarrollando su vida en una novela bizantina famosa, muy famosa en la literatura española, el Criticón de Baltasar García. Y hasta aquí hemos llegado.
Venga, hasta luego.